entonces la palabra al ingeniero que nos acompaña el día de hoy. Recuerdo que pueden hacer preguntas en la sección chat y también en las plataformas de las redes sociales. Muchas gracias, ingeniero, tienes la palabra. Muy buenos días, doctor Amílcar Romero. Mi agradecimiento al Centro de Análisis y Resolución de Disputas, ANCAMA Internacional, por la invitación. Muy buenos días con todos los participantes en este evento. Y efectivamente, doctor Amílcar, lo dijo muy bien. Lo dijo perfectamente. Hochschule Hildesheim Holzminden Göttingen. Lo pronunció correctamente. No he olvidado su alemán. Bien. ¿Puedo comenzar, doctor? A ver si me habilitan, la función de compartir, si fueran tan gentiles. Sí, por supuesto. En unos momentos. Me parece que ya está habilitado. Sí, ya está. Genial. Muchas gracias. A ver. Confírmeme si se ve la diapositiva, si fueran tan gentiles. Se puede ver. Ok. Controversias durante la ejecución de obras, pero derivadas del mismo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. No son controversias de puntos de vista distintos, de que alguien piensa distinto, sino que lamentablemente, en opinión de quien les habla, es el mismo reglamento quien nos pone a veces en una situación que no debería colocar. Quiero empezar por manifestar que esto está en el portal de la Contraloría General de la República. Según la Contraloría, y esto es del año del 22 de agosto de 2022, según la Contraloría General de la República existen 2.346 obras públicas paralizadas que en conjunto suman más de 29.000 millones. No 29 millones, no 1.000 millones, 29.000 millones. Y lamentablemente, según la página web de la Contraloría, Cusco, Puno y Lima concentran el mayor número de inversiones paralizadas. En ese orden. ¿Ok? Bien. ¿Y por qué se generan este tipo de paralizaciones? Generalmente porque los contratos terminan resueltos, los contratos de obra terminan resueltos. ¿Y por qué se resuelven los contratos? Cuando el contratista es incumplido, y voy a ser bien claro, cuando un funcionario detecta que un contratista está mezquinando calidad de materiales, ahí no queda de otra. Pero eso es el menor número de obras resueltas. El mayor número de obras resueltas se genera por controversias, se genera por aplicación de la máxima penalidad, por acumulación de la máxima penalidad en el rubro penalidad por mora en el cumplimiento de la prestación o en la ejecución de la prestación, alcanza más del 10%, o por calendario acelerado, por intervención económica, por falta de presentación de un calendario acelerado. Entonces, vamos a tocar algunos puntos y desde ya quiero hacer un disclaimer. Quiero explicarles que hay temas que no voy a poder, que dada mi condición de adjudicador, no voy a poder tocar con mucha precisión, pero sí se las voy a dejar para que ustedes analicen. No es que sea egoísta y no quiero compartir, sino que dada mi condición de adjudicador, no quiero que mañana más tarde utilicen este video para presentar algún tipo de respuesta. Hecha esa aclaración, entonces recordemos, 2.346 obras públicas paralizadas por más de 29.000 millones. Bien, ¿qué tenemos entonces? Revisión del programa de ejecución de obra por parte del supervisor. ¿Qué teníamos antes? Para empezar, quiero precisar, me hubiera encantado que el curso sea virtual porque es mucho más académico y permite más la participación. ¿Qué documentos forman parte del expediente técnico, de un expediente técnico de obra? Y les voy a dar 10 segundos para que me escriban a través del chat qué documentos forman parte del programa de ejecución de obra. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme a que esta clase sea más didáctica. Les pregunto, ¿qué documentos? Díganme cualquier documento. Vayan escribiendo, por favor. ¿Qué documentos forman parte del expediente técnico? ¿Nadie?
Calendario de ejecución de obra, dice Luis Alfredo Mendoza. Adelante. 5 personas más, por favor. Presupuesto, dice Arturo Guarino. Programa de ejecución de obra, dice Luis Alfredo Mendoza. Planos, dice Arturo Guarino, genial. Calendario, dice Alfredo Mendoza. Calendario de adquisición de materiales, dice Alfredo Mendoza. Calendario de utilización de equipos, dice Alfredo Mendoza. Especificaciones técnicas, dice Guarino. Uno más. A ver, diagrama Gantt, dice Alfredo Mendoza. Ok, con eso me basta. Creo que todos van a estar de acuerdo con las intervenciones. Todos van a estar de acuerdo con las intervenciones. Que me han dicho que forman parte del expediente técnico, me han dicho especificaciones técnicas, me han dicho calendario valorizado de avance de obra, programa de ejecución de obra, me han dicho, bueno, les complemento que falta lo más importante, los metrados, falta el presupuesto, etc. Pero bien, entonces, pero todos están de acuerdo que un expediente técnico contiene un programa. A ver, ¿cuál es la definición de expediente técnico según el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado? La definición de expediente técnico según el reglamento es el siguiente. Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra y su fecha de determinación, análisis de precios, el nombre correcto debería ser análisis de precios unitarios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de mecánica de suelos, estudio geológico de impacto ambiental y otros complementarios. Entonces, ¿dónde está el programa? Todos estaban de acuerdo con que un expediente técnico tiene un programa, pero en la definición de expediente técnico de obra, contenida en nuestro reglamento, en todos los reglamentos, vamos a ver que han habido cuántos, el reglamento de 1998, 2001, 2004, 2008, 2012, 2015, 2017, 2018. 8 reglamentos. Y no está el programa. Por ahí alguien me dirá, no, pues ingeniero, discúlpeme, pero si hay un calendario de avance de obra, el calendario de avance de obra se construye a partir del programa. Entonces, se infiere, se presume, se supone que el calendario viene adosado con su programa de ejecución de obra. Lamentablemente en derecho no se supone nada. Y tenía una razón para que no existiera, para que eso no haya generado ningún problema en el pasado. En el pasado, hasta antes del año 2015, no era necesario que hasta antes del año 2018, perdón, no era necesario que el expediente técnico tuviera un programa. ¿Por qué? Porque era obligación del postor ganador, él tenía que presentar como documento previo para suscribir el contrato de obra, tenía la obligación de presentar, entre otros documentos, tenía que presentar su programa de ejecución de obra, el respectivo calendario valorizado de avance de obra, el calendario de adquisición de materiales y el calendario de utilización de equipos. Tenía que presentar, entre otros, esos 4 documentos. Un programa y 3 calendarios. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacían las entidades? Revisaban el programa y sus respectivos calendarios, de encontrarlo meridianamente aceptable, le ponían un sello de aprobado y esos documentos formaban parte del contrato de obra. Ya no podían ser modificados, a menos que hubiera, durante la ejecución de la obra, la entidad decidiera otorgarle ampliaciones de plazo. Ok, pero esos documentos ya formaban parte del contrato y no podían ser modificados. Por eso no era tan importante que el expediente técnico de obra tuviera un programa. Pero en el año 2018 se incorpora, bueno, esto ya lo acabo de mencionar, se incorpora en el artículo 176 un procedimiento de revisión del programa y los calendarios por parte del supervisor, ¿no? ¿Y cuál es ese procedimiento? Dice lo siguiente. En el día pintado en lila, el contratista suscribe el contrato con la entidad y dentro de los 7 días siguientes, los días pintados en rojo, el supervisor debe aprobar u observar los documentos
1, 2 y 3, que están en la parte inferior de la diapositiva. ¿Cuáles son? El programa de ejecución de obra y su respectivo calendario valorizado de avance de obra, el calendario de ejecución de materiales y el calendario de utilización de equipo. Los tiene que revisar, aprobar u observar. Pero, perdón, ¿no que eran documentos contractuales? ¿No que esos documentos ya formaban parte del contrato? ¿Y cómo es que el contratista suscribe un contrato con la entidad y aparece ahora por el artículo 176 la posibilidad de que ese programa pueda ser modificado, pueda ser cuestionado por el supervisor? Primera pregunta que se las dé. Segundo, dice que ese plazo para que el supervisor apruebe u observe el programa y los 3 calendarios es de 7 días, los días pintados en rojo, 7 días siguientes a suscrito el contrato. Pero a veces ocurre de que el supervisor no está en ese momento. Recuerden que la entidad tiene 15 días para cumplir esa obligación de contar con el supervisor o inspector. Así no está. Segundo problema. Tercer, y esos son problemas menores todavía. Tercer problema. En los 8 días siguientes, los días pintados en amarillo, ese es el plazo del cual dispone el contratista para absolver o concordar las observaciones formuladas por el supervisor. Ok. ¿Me están escuchando? ¿Apareció un mensaje acá? ¿Se me escucha? Ok. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Apareció un mensaje que estaba silenciado, mil disculpas. Le decía que en los 8 días siguientes, los días pintados en amarillo, el contratista debe absolver o concordar las observaciones formuladas por el supervisor o inspector, ¿no? Y viene el tercer problema. Si yo les, ¿cuántos hay acá? 19. Si yo les entrego, 19 menos un 18, si yo les entrego el expediente técnico, un expediente técnico a todos ustedes, y les pido que elaboren el programa de obra para un plazo de 360 días, los 18 me van a, ya son 21, los 21 me van a entregar 21 programas idénticos de tal manera que yo los mire a contraluz y haga un match. Definitivamente no. La programación va a depender de cómo, de la concepción que tenga el programador, de la forma como va a ejecutar la obra y de su experiencia, su expertise, ¿correcto? No va a ser la misma programación. Y yo, como supervisor, no puedo elegir una de ellas y decir, esta es la programación perfecta y las demás son incorrectas. Entonces, ¿qué debe observar el supervisor? Les pregunto, ¿puede el supervisor cuestionar la forma de programar la obra, la forma como el contratista ha concebido la programación de la obra? En mi opinión, los cuestionamientos que puede hacer la supervisión es que la lógica, la secuencia constructiva sea correcta, lógica y correcta. A nadie se le va a ocurrir programar, primero ejecutar los muros y luego ejecutar la cimentación. Eso sería cuestionable. Pero les dejo la pregunta, la tercera pregunta que les menciono. ¿Puede el supervisor, en esta facultad que le otorga el artículo 176 para observar, puede observar y le puede decir al contratista, no me programes así, prográmalo de esta manera? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Y está ocurriendo que los supervisores están formulando observaciones a la forma como el contratista está programando. ¿Ok? Bien. ¿Qué tiene que hacer el contratista? El contratista tiene dos alternativas. Puede decirle amén al supervisor y entonces implementar las observaciones y subsanarlas y corregir su programa de acuerdo con lo que se lo ha pedido la supervisión, o el contratista
contratista tiene la opción de decir, no señor supervisor, con el debido respeto, yo ratifico la validez de mi programa y mis calendarios. Mis 3 calendarios. Pero la norma también, el artículo 176 también dice lo siguiente, que si él dice que de no existir acuerdo, vale decir, si el contratista ratifica la validez técnica de su programa y sus 3 calendarios, se considerarán válidas las observaciones del supervisor, debiendo remitir a la entidad la versión final de dicho documento dentro de este plazo. Dentro del plazo de 15 días. ¿Correcto? Bien. O sea, ¿qué va a ocurrir? El supervisor observa el programa y los 3 calendarios, el contratista defiende la validez y ratifica la validez de su programa y sus 3 calendarios, y dice la norma, ok, no importa lo que diga el contratista, vale lo que ha dicho el supervisor, y entonces el supervisor debe presentar a la entidad dentro de los 15 días siguientes de la suscripción del contrato su propia versión del programa y de los 3 calendarios. Y la entidad tiene los 5 días pintados en azul para aprobar u observar el programa y los 3 calendarios presentados en la versión del supervisor. Pero viene el gran problema. Que la entidad puede estar de acuerdo con esta versión del programa y 3 calendarios del supervisor o puede estar en desacuerdo. Y si está en desacuerdo, la norma dice que se considerarán válidos los calendarios del expediente técnico de obra. Los calendarios del expediente técnico de obra. Repito, por tercera vez, los calendarios en plural del expediente técnico de obra. Voy a regresar a la definición de expediente técnico. ¿Cuántos calendarios tiene el expediente técnico? 1. ¿A qué se refiere el artículo 176 cuando dice que se considerarán válidos los calendarios del expediente técnico de obra? Por ahí alguien me dirá, no, pues ingeniero, se considerará válido el calendario de avance de obra valorizado. Y bueno, y adosado está pues su calendario de utilización de equipo y su calendario de adquisición de materiales. Ah, ya, y muy bien. ¿Y qué programa? La norma dice solamente los calendarios. ¿Qué programa? No, pues ingeniero, el programa del expediente técnico, ¿cuál? Si no tiene, por definición no tiene. Noten ustedes, es la misma norma, los mismos legisladores, quienes, por desconocimiento, colocan a los usuarios, funcionarios, contratistas, supervisión, en estos problemas. Ni siquiera, ¿cuántos días tenemos? Señores, 20 días de haber suscrito el contrato y ya tenemos la gran controversia. ¿Vale mi programa o no vale mi programa? Dirá el contratista. Para la entidad dirá, no me interesa tu programa. La norma me faculta a mí a que se considere válidos los calendarios, y los calendarios incluye no solamente el calendario valorizado, no solamente el calendario de edición de materiales, no solamente el calendario de utilización de equipo, también el programa, por default. Pero ahí no termina el problema. El contratista puede implementar los mecanismos de solución de controversias. Ah, ok, lo puede someter a la JRD o lo puede someter a arbitraje. ¿Ok? En los casos en los que no existe, por el monto de la obra, no hay una junta de resolución de disputas, ha ocurrido un caso, no digo cuál, no digo dónde, no puedo. Imagínense ustedes, en esta parte de amarillo ocre es el plazo originalmente contratado, en este periodo amarillo brillante, es el periodo de ampliaciones de plazo otorgadas por la entidad, y ese amarillo tenue o pálido es la mora del contratista. El contratista terminó ejecutando no dentro del plazo ampliado, sino con mora. ¿Ok? Pero en la parte superior están todas las ampliaciones de plazo aprobadas por la entidad, y en la parte inferior están todas las ampliaciones de plazo denegadas por la entidad. El contratista sometió a arbitraje la validez, le pidió a un tribunal arbitral que se restituya la validez de su programa original y de su calendario valorizado. Y el laudo arbitral es emitido con posterioridad a la fecha de recepción de la obra.
Una vez que se conoce el laudo, ¿qué dice el laudo? El laudo le quita validez al programa presentado por el supervisor y le restituye la validez al programa presentado por el contratista. ¿Ok? En ese momento, el contratista decide someter a arbitraje todas las ampliaciones de plazo que fueron denegadas por la entidad, porque fueron denegadas sobre la base de un programa que no era el suyo y que ha sido declarado nulo por laudo arbitral. Y en reconvención, la entidad decide someter a arbitraje todas las ampliaciones de plazo otorgadas por la propia entidad, porque fueron otorgadas sobre la base de un programa del supervisor que convalidó la entidad, pero que ahora por laudo arbitral es nulo. Entonces, señores, tenemos que todo es controvertido. Todo. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió facultar al supervisor observar el programa. Eso es una controversia que surge y nace recién en el año 2018, ¿no? Y que, bueno, ya se están presentando varias partes. ¿Ok? Bien. Denegatoria de solicitudes de ampliación de plazo por formalidades. A ver, vamos a poner 4 ejemplos de solicitudes de ampliación de plazo que son denegadas por formalidad. ¿Ok? A ver, imagínense ustedes, ocurre la causal, ¿no? Que dura 25 días. El residente anota diligentemente el inicio de la causal, que afecta la ruta estética del programa vigente de ejecución de obras. Asimismo, el residente anota diligentemente el fin de la causal en el cuaderno de obra. ¿Ok? Y luego, el representante legal del contratista solicita, sustenta y cuantifica la ampliación de plazo dentro de los 15 días siguientes de culminada la causal. Entonces, hay una solicitud de ampliación de plazo que aparentemente ha cumplido el procedimiento, en la cual se ha cumplido con el procedimiento. No obstante, en su evaluación, tanto el supervisor como la entidad consideran que la causal no empezó el 1, sino que empezó el día 2. Y que si el contratista a través de su residente hubiera anotado el día 2, hubiera tenido derecho a 24 días de ampliación de plazo. Pero, como el contratista no tiene asiento de inicio el día 2, la entidad declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo porque el contratista no anotó el inicio de la causal en la fecha de su acaecimiento. El supervisor de la entidad están convencidos de que la causal empezó el día 2, pero el residente y el contratista están convencidos de que la causal empezó el día 1. Obviamente, vale lo que dice la entidad y dice, no, para mí empezó el día 2 y el día 2 tú no tienes asiento, por lo tanto, declarada improcedente la solicitud de ampliación de plazo. Igual ocurre con el fin de causal. Existe una causal que dura 25 días, el residente anota diligentemente en el cuaderno de obra el inicio de la causal el día 1, el día 25 el residente anota diligentemente el fin de la causal, ¿correcto? Y dentro de los 15 días siguientes al fin de la causal, el representante legal del contratista solicita, sustenta y cuantifica la ampliación de plazo. Pero, en opinión del supervisor y de la entidad, la causal no culminó el 25, culminó el 26. Y como el 26 el contratista no tiene asiento de fin de causal, entonces la entidad declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo porque el contratista no anotó el fin de la causal en la fecha en que el supervisor y la entidad consideran que culmina. Vale decir, el contratista pidió 25 días, en opinión del supervisor de la entidad, el contratista podía haber pedido 23 días, pero la perdió por un asunto formal. En opinión de la entidad de la supervisión, la causal no terminó el 25, el 26, no tenía el contratista asiento. Cuando en lo relacionado a la obligación de que el representante del contratista suscriba la solicitud de ampliación de plazo. Igual,
El contratista anota el inicio de la causal el día 1 a través de su residente, el residente anota el fin de la causal el día 25 y el mismo residente solicita, sustenta y cuantifica la ampliación de plazo dentro de los 15 días siguientes del fin de la causal. La entidad deniega, declara improcedente la solicitud de ampliación de plazo porque esta no fue suscrita por el representante del contratista. Existió la causal, el contratista tuvo un atraso de 25 días, pero por esta formalidad se le deniega la ampliación de plazo. Cuando la solicitud de ampliación de plazo es presentada en forma extemporánea, igual, el residente muy diligente anota en el cuadro de obra el inicio y fin de la causal. Pero el representante del contratista solicita, sustenta y cuantifica la ampliación de plazo luego de transcurridos los 15 días, vale decir, 16, 17. ¿Qué tiene que hacer la entidad? Pues negar la ampliación de plazo, declararla improcedente, porque esta fue presentada en forma extemporánea. Esos son los 4 primeros casos que se me ocurre de que corresponde denegar la ampliación de plazo por no haber cumplido la parte procedimental. ¿Ok? No creo, en mi opinión, que exista ningún tribunal arbitral, una JRD, que pudiera devolverle, que pudiera declarar procedente estas solicitudes de ampliación, sinceramente. ¿Ok? Pero, ¿cuáles son las consecuencias de declarar improcedente una solicitud de ampliación de plazo por aspectos formales? Ojo, aspectos formales. ¿Qué significa exclusivamente por aspectos formales? Que la causal existió. No es una invención de nadie, la causal existió. Que la causal afectó la ruta crítica del programa de vigente ejecución de obra. Consecuentemente, la causal que generó un atraso. La primera consecuencia que se genera es que ese atraso que se hubiera revertido si el contratista no hubiera incurrido en error en la parte procedimental, ese atraso se hubiera revertido con el otorgamiento de la ampliación de plazo. El contratista también se tiene que ayudar, pero cometió esos errores. Entonces va a tener atraso en la obra. Ese atraso podría generar que su avance acumulado, ejecutado, sea inferior al 80% del avance programado acumulado. Y entonces, eso significaría que el supervisor debería requerirle la presentación de un calendario acelerado. Eso significaría que si el contratista se niega a presentar el calendario acelerado, ¿correspondería intervenir económicamente en la obra o resolver el contrato? Eso significaría que si el contratista presenta el calendario acelerado y luego de la presentación y aprobación de ese calendario acelerado, su avance acumulado, ejecutado, vuelve a ser menor del 80% del avance programado en el acelerado, procede la intervención económica o la resolución del contrato. Otra consecuencia mayor es el atraso en la culminación de la obra. Vale decir que el contratista culmina la ejecución de la obra con posterioridad a la fecha de culminación del plazo vigente de ejecución. Eso pregunto, eso significaría que al contratista, que la entidad debe aplicarle al contratista la penalidad por mora en la ejecución de la prestación. Eso significaría que el contratista debe asumir el costo de la extensión de servicio de supervisión. Y eso significaría que la entidad está facultada a resolver el contrato si el contratista, si le empieza a aplicar la penalidad por mora al contratista y el contratista acumula la máxima penalidad por mora, ¿le va a resolver el contrato? Muchas de esas más de 2.000 obras paralizadas a las que he hecho referencia en la primera diapositiva del día de hoy, justamente se basan en este tipo de problemas. ¿Ok? ¿Qué tenemos?
Sobre la presentación del calendario acelerado, no debemos olvidar algo. El calendario acelerado es exigible. ¿Cómo se llama este artículo que hace referencia, que regula la presentación del calendario acelerado? Ese artículo se llama demoras injustificadas en la ejecución de la obra. Ojo, la demora del contratista tiene que ser injustificada para que el supervisor le pueda exigir la presentación del calendario acelerado. Y durante el desarrollo, en la tercera línea de ese artículo, dice que en caso de retraso injustificado. Ojo, entonces solo es posible solicitar al contratista la presentación del calendario acelerado en casos de retraso injustificado. Eso es algo que deben tener en cuenta y vamos a seguir tratándolo. De otro lado, sobre la extensión de servicio de supervisión, ustedes saben que cuando el contratista continúe ejecutando la obra luego del vencimiento del plazo vigente de ejecución de obra, y eso evidentemente genera la necesidad de seguir contando con los servicios de supervisión, el contratista debe asumir ese costo de la extensión de los servicios de supervisión, el cual es pagado durante la ejecución de la obra por la entidad del supervisor, pero la entidad luego lo recupera porque lo carga en la liquidación del contrato de obra. Pero eso es exigible solo en el caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos la penalidad por... ¿Qué nos dice en el caso de la penalidad por mora? ¿Qué tenemos en el caso de la penalidad por mora en caso de atraso injustificado? Reitero que la penalidad se aplica en caso de retraso injustificado porque así está escrito, no hoy, no en todos los reglamentos, en los 8 reglamentos de la ley de contrataciones que conocemos, está escrito que esta penalidad se aplica solo en caso de retraso injustificado. Pero ahora le han agregado un párrafo, le han agregado el numeral 162.5 al artículo 162 que regula la penalidad por mora en la ejecución de la prestación y dice a la letra: el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Debidamente aprobado. Bueno, en el caso que les acabo de mencionar, los 4 casos que les acabo de mencionar, el contratista perdió las 4 ampliaciones de plazo por la parte procedimental, por lo tanto, no es aplicable este primer párrafo. Un momentito, por favor. ¿Ok? Pero dice, adicionalmente se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad cuando el contratista acredite de modo objetivamente que el mayor tiempo transcurrido no le resulte imputable. Entonces, y un contratista, si en la misma resolución de la entidad que deniega las 4 ampliaciones de plazo que les he comentado, por no tener asiento de inicio, por no tener asiento de fin, por no haber sido suscrita por el representante legal del contratista o por haber sido presentada en forma extemporánea, la causal existió, solo que la ampliación de plazo fue denegada por aspectos procedimentales, por formalidades. El contratista podía estar demostrando objetivamente, acreditando objetivamente que el mayor tiempo transcurrido del atraso no le es imputable. Y si en ese caso ustedes consideran que sí, la calificación de retraso como justificado no da derecho al pago de gastos generales en el costo directo. Obvio, el contratista perdió la ampliación de plazo y los respectivos costos directos y gastos generales. Lo que permitiría ese artículo es que el contratista, ok, ya perdió la ampliación de plazo, ya perdió los gastos generales, ya perdió los costos directos, pero por ese periodo no correspondería que se le aplique penalidad. ¿Por qué? Porque él estaría demostrando objetivamente, acreditando objetivamente y sustentadamente que el atraso no le es imputable, no fue culpa de él, fue culpa de un tercero, de la naturaleza, de Dios o de la misma entidad, en caso se hubiera demorado la entidad en la absolución de la consulta. ¿Ok?
Opinión del OCE. Opinión 012-2021 de TN. Luego, más adelante, casi al final, vamos a comentar sobre las opiniones. ¿Qué dice? Si bien la normativa de contratación del Estado no ha regulado un procedimiento específico, formalidades o plazos a fin de calificar un retraso como justificado, en el marco de una solicitud para la no aplicación de penalidades por mora, la entidad puede basar su decisión no solo en el sustento presentado por el contratista, sino también en la opinión del supervisor, que pudiera requerirse, ¿no?, en el marco del contrato de supervisión para determinar si tal retraso resulta o no imputable al contratista ejecutor de la obra. Y en consecuencia, la entidad puede decidir sobre dicha solicitud. Asimismo, cabe precisar que la normativa en mención no exige que tal decisión sea comunicada al contratista mediante una resolución, pudiendo la entidad emplear cualquier documento emitido por el servidor o funcionario competente, según su organización interna y o acuerdo a lo previsto en el contrato mediante el cual notifique su decisión. Seguidamente, dice el OCE, cuando se configure un retraso que la entidad considere justificado, que diera lugar a la no aplicación de la penalidad por mora al contratista, bajo los alcances del numeral 162.5 que acabo de leer, del reglamento, el costo que genere la extensión de servicios del inspector o supervisor es asumido por la entidad. Ahí yo tengo mis discrepancias. Toda vez que las obligaciones a que hace referencia el artículo 189 solo recaerán en dicho contratista en la medida que el atraso incurrido en la ejecución de la obra hubiera sido imputable a esto. Pero la pregunta es, si no es extensión de servicio de supervisión, esto lo tiene que asumir la entidad, entonces tiene que aprobarse la prestación adicional de supervisión. Porque no hay forma de llamarle extensión de servicios de supervisión cuando dicho servicio lo paga definitivamente la entidad. A ver, tengo algunas preguntas acá que voy a pasar a responder. A ver, ya, me pregunta Daniel sobre si el calendario acelerado indicado en el artículo 203 se refiere solo al calendario o tiene que venir con el programa. Excelente pregunta, pero lo voy a tratar más adelante porque tengo unas diapositivas justamente para eso. Me preguntan, a ver, voy a ver si no se ríe, ¿ok? Ok, hasta ahorita es lo que tengo. Ingeniero, no se preocupe que eso lo voy a desarrollar, es parte del tema que voy a desarrollar. ¿Ok? Bien. Ampliaciones de plazo por ejecución de mayores metrados en contratos a precios unitarios. Esto lo ha complicado. Lo ha complicado, lamentablemente, la complicación la inicia el OCE con la opinión 080-2015 de TN. Y los legisladores, al pretender resolver ese problema, pues sencillamente creyeron haberlo resuelto y lo único que han generado es muchos problemas más allá de lo que han podido construir. Cuando uno decide modificar una norma, tiene que ponerse a pensar en los efectos colaterales que genera esa modificación. No se trata de decir, ya, yo soy un iluminado y este problema lo arreglo de esta manera. Sí, pues, pero vamos a ver si realmente lo arreglaste conforme vamos a ver. ¿Qué teníamos hasta antes del año 2015? Hasta antes del año 2015, las prestaciones adicionales, perdón, los mayores metrados en contratos a precios unitarios eran prestaciones adicionales de obra. Se aprobaban a través de una resolución previa a su ejecución y pago. Recuérdenlo, por favor. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a poner unos ejemplos. A ver, imagínense ustedes, esto es una partida crítica del contrato principal que tiene una fecha de inicio según el GAN y una fecha de término según el GAN. ¿Qué sucedía en el pasado, antes de 2015? El contratista detectaba la necesidad de ejecutar mayores metrados en este contrato de precios unitarios y lo comunicaba, presentaba un informe a la supervisión para la tramitación de la respectiva prestación adicional por mayores metrados. El supervisor comprobaba que efectivamente existía esa necesidad y presentaba un informe a la entidad para que se apruebe la prestación adicional de mayores metrados. La entidad emitía y notificaba la resolución que aprobaba la prestación adicional por mayores metrados. En dicha fecha,
el contratista anotaba el inicio y fin de la causal de la ampliación de plazo que se generaba por la necesidad de ejecutar mayores metrados de esta partida crítica, que tenía que hacer el contratista. Dentro de los 15 días siguientes de notificada esa resolución, debía solicitar, sustentar y cuantificar la ampliación de plazo por ejecución de la prestación adicional por ese mayor metrado. ¿Qué plazo solicitaba? Solicitaba este plazo. Porque es allí donde correspondía programar la ejecución de ese mayor metrado. ¿Cuándo lo voy a programar? No lo podía ejecutar en esta fecha que lo habían aprobado. No, lo va a tener que programar luego de la fecha de término programada del metrado del contrato principal de dicha partida. ¿Y cómo se calculaba ese tiempo? Muy sencillo. Las matemáticas son muy sencillas. Ese plazo era el mayor metrado de dicha partida entre el rendimiento obtenido del programa GAN original. El problema estaba resuelto. No había ningún problema al respecto. No había ninguna versión. ¿Ok? Pero a raíz de que en el año 2015 los mayores metrados en contrato de precios unitarios dejaron de ser prestaciones adicionales por obra y gracia de la opinión 080-2015 de TN, entonces a los legisladores se les prendió el foquito y diseñaron este nuevo procedimiento. Actualmente tenemos el mismo problema. La fecha de inicio de la partida según GAN, la fecha de término de la partida según el GAN, es una partida crítica principal. El contratista detecta la necesidad de ejecutar mayores metrados y se lo informa al supervisor. El supervisor da conformidad a los mayores metrados. Entonces, por reglamento, artículo 198, el contratista debe anotar el inicio de la causal. ¿Cuándo? Dice, luego de la conformidad del supervisor. Pero ese luego puede ser cuando entren al diccionario de la RAE, luego es después. Y después puede ser media hora después, al día siguiente, 3 días después, un mes después. Eso es luego. Pero así está. No me culpen a mí, por favor, si no les gusta. Yo soy solamente un frontman, ¿ok? Bien. Entonces el contratista, por reglamento, anota el inicio de la causal. ¿Cuándo? Luego de la conformidad emitida por el supervisor. El contratista ejecuta, vamos a suponer que el contratista ejecuta ese mayor metrado en el tiempo que realmente corresponde, en el plazo que corresponde. Mayor metrado entre el rendimiento del GAN. Y entonces anota el fin de la causal. Tiene asiento de inicio y asiento de fin de la causal. ¿Será esa la ampliación de plazo que va a solicitar? ¿Ese es el inicio, ese es el final? ¿Será acaso esta la ampliación de plazo que debe solicitar? Pero ojo, esa ampliación de plazo tiene fin, pero no tiene inicio. Por eso es que algunos contratistas anotan en el cuaderno de obra la fecha en que están dando inicio a la ejecución de ese mayor mercado. Pero este es el menor de los problemas. Ya aquí hay una duda. ¿Qué plazo pido? ¿Qué plazo pide el contratista? ¿El plazo computado entre asiento de inicio y el fin de la causal? ¿O el plazo exclusivamente determinado dividiendo el mayor metrado entre el rendimiento del GAN? Sigue el problema. En la misma partida. Fecha de inicio, fecha de término según el GAN. El contratista detecta la necesidad de ejecutar esos mayores metrados. El supervisor da conformidad a esos mayores metrados. El contratista, por reglamento, anota el inicio de la causal, porque así se lo dice el reglamento, luego de la conformidad del supervisor. Ese es el mayor metrado que tendría que ejecutar en ese plazo, calculado de esa forma. El contratista ejecuta esa barra en amarillo ocre, es el tiempo que se demora el contratista en ejecutar realmente la partida del contrato principal.
La inició en su fecha y la terminó en su fecha. Pero el mayor metrado que debió ejecutarlo en ese periodo, de esa barra pintada en rojo, la ejecutó en más tiempo. Y él entonces tiene la obligación, porque así se lo dice el reglamento, de anotar el fin de la causal cuando culmina la ejecución de ese mayor metrado. Por lo tanto, tiene asiento de inicio y fin de causal. ¿Será esta la ampliación de plazo que debe solicitar el contratista? ¿Será esta la ampliación de plazo que debe presentar el contratista? ¿Será esta la ampliación de plazo que debe solicitar el contratista? Señores, controversias generadas por el propio reglamento. Sigo. La misma partida. Partida crítica que tiene fecha de inicio según GAN y fecha de término según GAN. El contratista detecta la necesidad de ejecutar mayores metrados. La supervisión da conformidad a los mayores metrados. El contratista anota por ley, por reglamento, artículo 198, numeral 198.1, anota el inicio de la causal luego de la conformidad del supervisor. Ese sería el mayor metrado que debería ejecutar y en ese plazo, calculado de esa forma. Pero sucede que el contratista inicia esa partida antes de su fecha programada y la culmina antes de su fecha programada. Y luego ejecuta el mayor metrado, también en menor tiempo. Y anota el fin de la causal porque así se lo dice el reglamento. Tiene que anotar el fin de la causal cuando culmina la ejecución de ese mayor metrado. ¿Será esta la ampliación de plazo que tiene que solicitar el contratista? ¿Será esta la ampliación de plazo que tiene que presentar el contratista? ¿Será esta la ampliación de plazo que tiene que presentar el contratista? ¿Y qué han dicho algunas entidades en estos casos? No corresponde la ampliación de plazo porque el contratista se adelantó en la ejecución del mayor metrado. Porque el contratista está adelantado. Señores, todo esto se ha generado exclusivamente por la nueva regulación que se ha dado en el reglamento al procedimiento para solicitar una ampliación de plazo por ejecución de mayores metrados en contratos de precios sanitarios. El remedio ha sido peor que el... A ver, tengo acá algunas preguntas. Me están pidiendo acá la explicación entre Carolina Abanto, entre una ampliación de plazo y una prestación adicional en contrato de supervisión. Lo vemos al final. Carolina, ¿me hace recordar, por favor? Efectivamente, Cristian Neira, habría que precisar mejor en el reglamento. De eso se trata ese curso, Cristian. Muchas gracias por el comentario. Mayores metrados aprobados cerca del fin del plazo vigente. ¿Ok? Imagínense ustedes, esta es la fecha de inicio de una de las últimas partidas que debe ejecutar el contratista. Digamos, marcas en el pavimento, en una carretera, digamos, guardavías, de pronto. Esta es la fecha de inicio y la fecha de término de esa partida, según GAN. Pero da la casualidad que esa fecha de término de esta partida es también el fin del plazo vigente. ¿Ok? Pero sucede que por alguna decisión, me imagino, porque el caso fue de guardavías, no digo qué obra, digo qué entidad, el contratista detecta la necesidad de ejecutar mayores metrados de esa partida. El supervisor da conformidad a la ejecución de esos mayores metrados. El contratista anota el inicio de la causal, como dice el reglamento, luego de la conformidad del supervisor. Pero sucede que este mayor metrado es bien grande, es de esta magnitud. 3 meses. ¿Cómo? Según el rendimiento GAN. 3 meses. ¿Ok? Imagínense que el contratista ejecuta ese mayor metrado al ritmo del expediente técnico, al ritmo del contrato, con el rendimiento del GAN. Anota el fin de la causal. Solo en ese momento
cuando el contratista anote el fin de la causal, va a poder solicitar la ampliación de plazo por ejecución de ese mayor metrado. Vale decir, mientras tanto, durante esos 3 meses, el plazo del término, el plazo vigente va a ser siempre este. Y 3 meses van a ser 3 valorizaciones, por lo menos, si no 4. ¿Correcto? Entonces se salen algunas preguntas. ¿Esta será la ampliación de plazo que corresponde solicitar al contratista o esta? Pero vienen preguntas más importantes. Para no tener que llegar a resolver el contrato y por lo tanto que esta obra pase a engrosar el número de obras paralizadas que ha reportado la Contraloría. ¿Le aplicará corresponderá aplicar la penalidad por mora al contratista? Está ejecutando la obra luego del plazo vigente. Sí, dice el contratista, pero tengo una causal. Ah, no, yo te aplico la penalidad. Acaban de decirnos. Yo tengo una obra en este plano, en estos momentos. El contratista debe asumir el pago de la extensión del servicio de supervisión. Ojo, si me están multando, yo debería asumirlo. Pero la pregunta es, ¿lo arbitraré o lo someteré a la Junta? Lo arbitraré. Mientras tanto, esos 3 meses los ha pagado la entidad con cargo a recuperarlo del contratista en la liquidación del contrato de obra. Pero sucede que en el laudo arbitral señala de que no correspondía aplicar penalidad, porque validan la ampliación de plazo del contratista, no correspondía aplicar penalidad, y por lo tanto, esto que fue extensión de servicio de supervisión, se convierte en una prestación adicional de supervisión que fue pagada por la entidad sin requerir, sin la opinión sin la autorización de la Contraloría General, porque estos 3 meses pasaban el 15% del monto del contrato de supervisión. Miren todos los problemas que se generan. Entonces, ¿se debería aprobar la prestación adicional de supervisión? Opiniones del OCE. Aquí justamente voy a tocar el tema de Carolina. Ya, Luis Alfredo Mendoza me hace una excelente pregunta al tema que aquí ¿por relación de plazo parcial? ¿Podría pedir una relación de plazo parcial? Un momentito, por favor, Eric, estoy editando una conferencia, te llamo después. Mil disculpas. Pregunta Luis Alfredo Mendoza, ¿se puede pedir una relación de plazo parcial en este caso de que el mayor metraje, voy a regresar, en este caso, ¿podré pedir una relación de plazo parcial? Hay quienes dicen que sí. De hecho, yo ya lo solicité y estoy en espera de que ya me lo apruebe. Pero ya la entidad me ha dicho que no. ¿Por qué? Porque la norma dice que se puede solicitar ampliaciones de plazo parciales, me lo han explicado así, cuando en los casos en que la causal no tenga fecha prevista de término. Me han dicho, usted es ingeniero, pero usted sabe que este mayor metrado se ejecuta en este periodo de tiempo. Así que la fecha prevista de término sí existe. Por lo tanto, no aplica. No puede usted solicitar una ampliación de plazo parcial. Eso es, te estoy respondiendo, Luis Alfredo Mendoza, te estoy respondiendo porque este es un problema que me está pasando en estos momentos y ya me dijo la entidad, una entidad importante, no digo cuál, pero muy importante a nivel nacional, ya me dijo que no me corresponde porque esta causal sí tiene fecha prevista de término. Y corresponde a ampliación de plazo por demora de la entidad en notificar la resolución que no sé qué más dice, que aprueba, resolución que aprueba mayor metrado. Paulo Orellana, no se requiere resolución para aprobar mayores metrados, se requiere resolución para el pago, por si acaso. ¿Ok? Ya, a ver, vamos a ver. La pregunta de Carolina.
Las opiniones del OCE, primeramente, tienen carácter vinculante. Qué pena que el curso no es presencial, porque es más ágil y más viviente cuando estamos de forma presencial. Como les dije, hay 8 reglamentos. 1998, 2011, 2004, 2008, 2012, 2015, 2017, 2018. Periodos durante los cuales hasta la fecha he escrito 11 libros de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Solo el reglamento del año 2012, aprobado por Decreto Supremo 38-2012-EF, que modificó el reglamento del año 2008, tiene una tercera disposición complementaria final que dice lo siguiente. Las opiniones mediante las que el OCE absuelve consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado tienen carácter vinculante desde su publicación en el portal institucional del OCE. Señores, lo dice la ley. Allí no hay nada que... ¿Las opiniones del OCE tienen carácter vinculante? Sí, tenían. Porque ese decreto supremo ha sido derogado por la ley 3225. Entonces vuelvo a preguntar. ¿Las opiniones del OCE tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio? ¿Qué dice el OCE? ¿Qué dice el OCE? Perdón. El OCE tiene una opinión a través de la cual señala, creo que está por acá un ratito, creo que está en desorden esto. Acá está. Esta diapositiva debería estar en otra parte. La opinión 078-2021 ETN dice textualmente que si bien la normativa de contrataciones del Estado vigente desde el 30 de enero de 2019 no establece en forma explícita que las opiniones emitidas por el OCE tienen carácter vinculante. Ojo, eso ya lo dice el OCE. El OCE está reconociendo que no existe ninguna norma que diga en forma explícita que las opiniones emitidas por el OCE tienen carácter vinculante. Ya no es lo que he dicho yo, dice el OCE. Y bien eso es cierto, estas deben ser observadas por los operadores de dicha normativa al momento de su aplicación, toda vez que la emisión de las opiniones constituye el ejercicio de una competencia exclusiva conferida por una ley especial al OCE. Entonces, el OCE opina a través de una opinión que sus opiniones son vinculantes. Lindo, me salió lindo el trabalenguas. ¿Ok? Yo creo que el OCE y el MEF, no a nosotros que somos los operadores, contratistas, funcionarios, asesores, doctores, no nos deberían poner en este problema. Cuando promulgaron estos reglamentos del 2015, 2017, 2018, ¿qué les costó copiarlo? ¿O qué les costó, sacar una fe de ratas? ¿O qué les cuesta actualmente, en lugar de emitir una opinión, emitir un decreto supremo que diga eso? Señores, 3 líneas. Y no que nos meten a los operadores en una controversia que no tendría por qué existir. Porque para algunos, cuando le conviene, para algunos contratistas, funcionarios o supervisores, cuando les conviene, las opiniones del OCE son vinculantes y cuando no les conviene, no lo son. Entonces tenemos unas controversias, no tendría por qué existir. ¿Ok? Bien. ¿Existe un programa acelerado? Me preguntó Carolina. Vamos a ver. La norma dice, el programa acelerado aparece como una cuestión de confusión a lo largo de toda la historia del OCE. Porque las normas dicen claramente toda la vida, desde el reglamento del 98, 2001, 2004, 2008, 2012, 2015, 2017, 2018, siempre la norma ha señalado que el contratista debe presentar un calendario valorizado de avance, un calendario que contemple la aceleración de los trabajos. No dice otra cosa. No dice absolutamente otra cosa. Sin embargo, ya desde el año 2003, no 13, 2003, han habido opiniones en ese tiempo con su CODE
en las que hacían mención de que el calendario acelerado, en las que señalaban, opinaban que el calendario acelerado se convertía en el vigente y en base a él se debían tramitar las siguientes ampliaciones de plazo. ¿Cuál es un error? Porque, señores, y bien es cierto, son documentos que dependen el uno del otro. Una cosa es calendario valorizado a base de obra y otra cosa es programa de ejecución de obra. Son cosas totalmente distintas. Lo que pasa que a lo largo de nuestra historia, yo soy un hombre viejo, yo soy ingeniero viejo, y a lo largo de nuestra historia hemos estado llamándoles como sinónimos. Muchos ingenieros de mi edad, incluso mayores, hablan de programa como si fuera el calendario y hablan de calendario como si fuera el programa, pero son dos documentos distintos. El programa contiene la secuencia lógico-constructiva de las actividades de toda la obra, indicando fecha de inicio, fechas de término, dependencias de predecesoras, sucesoras y holguras. Y muestra la ruta crítica. El programa. El calendario valorizado de avance de obra muestra montos de soles, montos monetarios que deben ser valorizados en montos mensuales, cuya sumatoria al final, uno aplicándole además el gasto general, la utilidad, etcétera, el IGB, uno sabe cuánto debería ejecutar en soles o en dólares, en la moneda que corresponda, en determinados meses, o a lo largo de todos los meses del tiempo de ejecución de la obra. El calendario no permite identificar dependencia de partidas, no tiene ruta crítica, no permite identificar la fecha de inicio o término de tal o cual partida. Eso lo da el programa. Y el programa no indica números, no indica soles ni dólares. En resumen, el programa tiene ruta crítica, el calendario no. Sin embargo, en el actual reglamento hay un artículo, búsquenlo, hay un artículo que habla de la ruta crítica del calendario. Repito, en el actual reglamento hay un artículo que habla de la ruta crítica del calendario. Y la existencia de un programa acelerado lo genera el OCE, por allá por 2003, y muchos errores más, como vamos a ver. Opinión 052-2014. Dice el artículo 205, cuando el avance es inferior al 80%, el inspector supervisor ordenará al contratista que presente un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos. Dice un nuevo calendario, no dice programa. Atención, Carolina, no dice programa. Yo sé que me vas a decir, no, pues ingeniero, pero un calendario no hace un programa. Sí, pero yo te tengo que presentar un calendario. Te lo presento. Obvio que para hacer ese calendario tengo que haber hecho un programa. Pero yo un programa lo convierto en moneda y te lo presento. Perdón, yo un programa lo convierto en moneda, que es el calendario, y te presento el calendario. El programa me lo quedo. Te presento el calendario. Ok, pero dice esta opinión del OCE, así, en caso que el avance de obra sea menor al 80% del avance programado, el contratista debe presentar un nuevo calendario con la reprogramación de los trabajos. Entonces, de ahí se valen muchos supervisores para decir, no. Tú me presentas el calendario con el calendario acelerado y con el programa acelerado. Error de horrores. Opinión 078-2021. Bueno, esta la acabamos de ver, estaba cerrada. Y aquí hay esto 052-2014. Adicionalmente, el segundo párrafo del referido artículo precisa, el nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras justificadas y es aplicable para el cálculo y control de reajustes. Se refiere al calendario acelerado. ¿Qué dice esta opinión? En virtud de lo dispuesto por el primer y segundo párrafo del artículo antes citado, se puede inferir que el nuevo calendario, el acelerado, reemplaza el calendario de avance obra vigente. Eso está contra la norma. El acelerado no reemplaza al vigente. El acelerado, a partir de que un contratista presente un calendario acelerado, van a haber dos calendarios.
un calendario vigente que sigue siendo el vigente, y ese es el que se va a usar para el cálculo de reajustes, y un calendario acelerado que solo tiene la finalidad de verificar que el contratista está acelerando los trabajos con el fin de, con el objetivo de culminar la obra dentro del plazo. Pero no es que el calendario acelerado pase a ser vigente, y eso es lo que dice esta opinión del año 2014. Lamentablemente, a veces el OCE no nos ayuda. Opinión opinión 022-2022. En el marco de los contratos de ejecución de obra, cuando se aprueba la ampliación de plazo, el contratista se encuentra en la obligación de presentar un calendario de avance de obra actualizado según los alcances señalados en el artículo 198, el cual, una vez aprobado, reemplaza al calendario vigente. ¿Qué significa? Lo que todos saben. Yo tengo un calendario y un programa vigente. Solicito una ampliación de plazo. Me la otorgan, tengo que presentar un programa y un calendario, ambos actualizados en armonía con la ampliación de plazo concedida. Y que el nuevo calendario va a sustituir al vigente, y el nuevo programa va a sustituir al programa que era vigente hasta ese momento. Eso es lo que dice la norma, eso lo saben ustedes. Pero el OCE, en su afán de explicarlo mejor, vamos a ver qué hace. El calendario presentado o sea, dice, ¿no? Este nuevo calendario actualizado, ¿no? Una vez aprobado, reemplaza al calendario vigente. Y este último vigente, ¿cuál es? Puede haber sido el calendario presentado en el contrato, lo cual es cierto. Si en el momento en que, si en la ampliación de plazo 1 me otorgan la ampliación de plazo, yo presento el calendario y programa actualizados con la ampliación de plazo 1, y una vez que se aprueba, sustituye al programa inicial que presenté, al programa y calendario inicial que presenté al momento de firmar el contrato. Primer caso. Segundo caso, el calendario actualizado que presentó como consecuencia de la última ampliación de plazo. Yo tenía la ampliación de plazo 10 otorgada, y tenía, por lo tanto, mi programa y calendarios actualizados con la ampliación de plazo 10. Solicito la 11, la entidad me lo otorga, y presento el programa y calendarios actualizados con la ampliación de plazo 11, que una vez aprobados, sustituyen al anterior. Correcto. Pero el tercer caso, dice que este calendario resultante de una nueva ampliación de plazo sustituye al calendario acelerado. No, acelerado no. Eso significa que para el OCE, el calendario acelerado, luego de su aprobación, sustituye al vigente, y eso realiza un error. Lamentablemente, eso es. Le voy a comentar, le voy a mostrar algo que ha pasado. Permíteme un momentito compartir. Le he quitado los. Permíteme un momentito, por favor. Le he quitado las alusiones a identificar de qué obra se trata. Pero para que ustedes vean, justamente para responder lo que me ha preguntado Carolina. Vean ustedes, este es un documento, un oficio. ¿Se ve, verdad? Espero que sí. Calendario que contempla la aceleración de los trabajos, año 2019. ¿Y qué están presentando? Están aprobando el calendario acelerado y el programa acelerado, y calendario de utilización de equipos acelerado y calendario de adquisición de materiales acelerado. Carolina, tú me preguntaste si había programa acelerado, pues esa es una invención, pero acá también han inventado el calendario acelerado de utilización de equipos y el calendario acelerado de adquisición de materiales. Lamentablemente, como les dije, este evento tiene por nombre controversias durante la ejecución de la obra derivadas del propio reglamento. Muchas gracias, quedo a disposición de las preguntas que tengan ustedes aquí en formular.
Perfecto. Agradecemos nuevamente, ingeniero, su magistral exposición sobre las dinámicas internas de la normatividad y quizás los errores en la redacción o en intención han complicado de manera adicional la situación. Eh, de mi lado, había solamente una pequeña consulta que había agregado el señor Alberto Llave, no sé si logra verlo al final del chat, ingeniero. Esa pregunta la va a abordar o ya no hay. No entendí, perdón, discúlpeme. En la sección chat, hay una última pregunta que A ver, hizo el señor Alberto Llave. un Es retraso que justificado. A ver, dice, a ver, la última. Ahí estaba viendo más preguntas. sí, sí, había más preguntas. Ya. Amílcar Romero pregunta si un retraso justificado justifica la modificación del programa y del calendario. No. El programa y calendario solo pueden ser modificados en dos situaciones. Una, cuando se aprueba una ampliación cuando la entidad aprueba una ampliación de plazo, y dos, cuando por orden de la supervisión, en los casos en que no se haya afectado la ruta crítica, pero que lo ejecutado no se correlacione con lo programado, puede solicitarse una modificación, pero no tiene absolutamente nada que ver con que el atraso sea justificado. Eso es lo que acabo de decir ahorita justamente, Ricardo Pereda. Y un gusto de verte, aunque sea por internet. Gracias, Elvia. Si una obra presenta un avance de menos del 80% de atraso, eso es lo que acabo de decir y me estás haciendo la pregunta justo que por el disclaimer que hice no puedo responder, pero se lo he dejado servido. Si pueden ustedes vean la grabación, me estás preguntando algo que lamentablemente por disclaimer no puedo responder, pero se lo he dejado servido y pueden ver este video y pueden ver lo que subliminalmente les acabo de decir. Están todas las preguntas, Amílcar. De acuerdo. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces, si no hay más preguntas del público, podemos eventualmente tratar de cerrar la sesión. Recuerdo que eventualmente, si es que hay consultas posteriores y después de la sesión, eventualmente podríamos tratar de alcanzarla al expositor para que nos pueda trasladar alguna idea al respecto y dar la respuesta en ese sentido. En nombre de la organización ANCABA, en particular de su Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, les agradecemos mucho la presencia del día de hoy. Ingeniero, ha sido un gusto poder escuchar. Espero que tengamos la oportunidad de poder tener otro ejercicio conjunto en un calendario, hablando de las palabras, en un calendario próximo. Precisar exactamente quién tenemos los próximos. Bueno, usted ya matizó muy bien el tema de las atenuaciones del lenguaje. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les deseamos un excelente fin de semana. Muchas Muy buenas. gracias. Y nuevamente reitero mi agradecimiento por la invitación y estoy a su disposición para cuando ustedes tengan bien invitarme, doctor Amílcar. Un gusto, Y ingeniero. continúe practicando su alemán. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe keine Schwierigkeit, auf Deutsch zu sprechen. Tschüss. Tschüss, tschüss. Hasta pronto, hasta pronto.